Un día de 1999. El silbato ensordecedor de los talleres ferroviarios de Matías Romero sonó por última vez. No anunciaba la partida de un tren hacia océano, sino la ejecución de una sentencia de muerte, el despido fulminante de miles de obreros y el fin irreversible de una era. Durante casi un siglo, este lugar fue el corazón de acero inquebrantable del Istmo. Conocido como el Pequeño Chicago, albergó las instalaciones de mantenimiento más imponentes y avanzadas de toda América Latina. Aquí, las cuadrillas trabajaban en 3 turnos sin pausa, bajo un calor sofocante, para mantener en movimiento a bestias de vapor de 200 toneladas. Hoy, esa gloria es una herida abierta. Donde antes rugían los tornos y ardían las forjas, ahora se extiende un vasto cementerio de hierro oxidado, devorado lentamente por la humedad de la selva oaxaqueña, y transitado por hombres envejecidos que perdieron su identidad. ¿Cómo es posible que el proyecto geopolítico más ambicioso de México, diseñado estratégicamente para desafiar al mismísimo Canal de Panamá y dominar el comercio mundial, terminara desmembrado, vendido al mejor postor y condenado al olvido absoluto? Acompáñanos a desenterrar los fantasmas de Matías Romero. Esta no es solo una historia de locomotoras muertas. Es una crónica de arrogancia burocrática, traiciones corporativas y el desgarrador colapso de toda una civilización industrial. A finales del siglo XIX, el mundo occidental estaba devorado por una fiebre incontrolable: la urgencia de la velocidad. La revolución industrial había multiplicado exponencialmente el comercio global, llenando los mares de buques mercantes cargados de carbón, textiles y metales preciosos. Sin embargo, existía una barrera geográfica monstruosa e infranqueable que partía el mundo en dos: el continente americano. Para llevar mercancías del Atlántico al Pacífico, las embarcaciones estaban condenadas a rodear el traicionero Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica, un viaje letal, interminable y económicamente asfixiante. Las superpotencias de la época sabían que quien lograra abrir una ruta directa a través del estrecho cinturón de América Central controlaría, de facto, las arterias del comercio mundial. Antes de que el Canal de Panamá fuera siquiera una cicatriz viable en la tierra, la mirada del mundo estaba fija en un punto geográfico estratégico: una estrecha franja de tierra de apenas 300 kilómetros de ancho, el Istmo de Tehuantepec, en México. En el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el presidente Porfirio Díaz observaba el mapa con una obsesión que rayaba en la megalomanía. Bajo su lema de orden y progreso, Díaz soñaba con catapultar a México hacia la modernidad absoluta, utilizando el acero y el vapor como sus principales armas. El proyecto de un ferrocarril interoceánico en Tehuantepec no era una idea nueva. De hecho, múltiples compañías estadounidenses y europeas habían intentado construirlo en las décadas anteriores, fracasando miserablemente ante la falta de capital y la hostilidad del terreno. Pero Díaz, implacable en su visión geopolítica, se negó a aceptar la derrota. En Motnintam Chinmitam, dio un golpe maestro al aliarse con una de las mentes de ingeniería más brillantes de la época victoriana. Sir Whitman Pearson, un magnate británico de la construcción que más tarde sería conocido como Lord Cowdray. Pearson no era un hombre común. Su empresa había construido el túnel de Blackwall bajo el río Támesis en Londres y canales monumentales en el extranjero. El acuerdo entre el gobierno mexicano y la firma británica S. Pearson & Son fue titánico. Debían rediseñar, reconstruir y operar el ferrocarril nacional de Tehuantepec, además de modernizar los puertos en ambos extremos, Coatzacoalcos en el Golfo de México y Salina Cruz en el Pacífico. Sin embargo, el contrato firmado en elegantes despachos no reflejaba la brutal realidad que esperaba a los ingenieros en el terreno. La construcción del ferrocarril nacional de Tehuantepec no fue simplemente un desafío técnico. Fue una guerra declarada contra una naturaleza indomable. El istmo era un infierno verde,
La selva oaxaqueña y veracruzana no estaba dispuesta a ceder su territorio. Las brigadas de trabajadores, compuestas por miles de hombres traídos de todos los rincones de México, e incluso migrantes de Asia y el Caribe, se enfrentaron a un entorno donde cada metro de vía exigía un tributo de sangre y sudor. Las lluvias torrenciales desbordaban los ríos, lavando y destruyendo semanas de trabajo en una sola noche. El lodo se tragaba a los durmientes de madera y las fiebres tropicales. La malaria y la fiebre amarilla diezmaban a los campamentos con una rapidez aterradora. En este teatro de operaciones extremas, surgió un problema logístico crítico. La maquinaria pesada, los rieles y sobre todo, las locomotoras de vapor importadas sufrían un desgaste devastador. El clima húmedo, salino y el lodo implacable destruían las piezas móviles. Enviar una locomotora averiada de regreso a Estados Unidos o Gran Bretaña para su reparación no solo era absurdo, sino que paralizaba la obra. Pearson y los ingenieros mexicanos comprendieron rápidamente que el ferrocarril nunca sobreviviría sin un hospital propio para sus monstruos de acero. Necesitaban un bastión industrial, un enclave a mitad de camino que pudiera reparar, ensamblar y mantener la flota entera. Fue así como la mirada de los topógrafos se posó en el kilómetro 204 de la ruta ferroviaria. A diferencia de los pantanos de la costa, este punto se encontraba en una ligera elevación, ofreciendo un clima marginalmente más clemente y, lo más importante, un punto de equilibrio estratégico exacto entre el Golfo y el Pacífico. El único problema era que allí no había nada. Absolutamente nada. Solo una espesa cortina de selva virgen. Pero la ambición no conoce fins posibles. En ese tramo desolado, se ordenó el desmonte masivo. A golpe de machete y fuego, la selva fue obligada a retroceder para hacer espacio a las primeras estructuras de ladrillo y vigas metálicas. En Morguín-Chinchambsau, este asentamiento forjado por pura necesidad logística fue bautizado como Matías Romero, en honor al ilustre diplomático mexicano que había pasado su vida promoviendo el desarrollo de la región sur del país. Matías Romero no nació como una ciudad que eventualmente atrajo a una industria. Fue concebida, desde el primer ladrillo, como una máquina en sí misma. Fue el génesis de una ciudad-fábrica, un ecosistema urbano diseñado única y exclusivamente para servir al hierro y al vapor. Las carpas de los obreros pronto dieron paso a sólidas casas de estilo inglés para los directivos extranjeros, calles trazadas con escuadra y cartabón, y, dominando el horizonte, los inmensos esqueletos de lo que serían los talleres ferroviarios. Mientras los últimos clavos dorados se preparaban para conectar los dos océanos, el corazón del istmo ya estaba latiendo. Entre el olor a tierra mojada y madera recién cortada, se escuchaban los primeros martillazos sobre los yunques. Era el nacimiento desafiante de un imperio de acero. Nadie en ese campamento rodeado por la selva podía imaginar la magnitud de lo que acababan de desatar, ni que ese remoto kilómetro 204 estaba a punto de convertirse en el epicentro tecnológico de todo el continente. El escenario estaba listo para la Edad de Oro. En enero de Morguín-Chinchamplingbei, el presidente Porfirio Díaz, ataviado con uniforme de gala y el pecho cubierto de medallas, inauguró oficialmente el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. El evento fue un espectáculo geopolítico diseñado para deslumbrar a las potencias mundiales. Se activaron grúas eléctricas de última generación, se pronunciaron discursos triunfalistas, y casi de inmediato, las compuertas del comercio global se abrieron de par en par. En los puertos de Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el Golfo, flotillas de buques colosales procedentes de Liverpool, Yokohama, Nueva York y Hamburgo hacían fila para descargar sus mercancías. Seda de Japón, azúcar de Hawái, manufacturas europeas y maquinaria pesada estadounidense debían cruzar la estrecha cintura de México lo más rápido posible. En el centro exacto de este frenesí interoceánico, Matías Romero despertó con una fuerza volcánica.
El precario campamento que apenas unos años atrás luchaba por sobrevivir contra las lluvias y la malaria, experimentó una metamorfosis demográfica y arquitectónica sin precedentes. La indomable selva fue finalmente doblegada, asfaltada y reemplazada por un enjambre de vías férreas que brillaban cegadoras bajo el sol abrasador del trópico. Los talleres ferroviarios se erigieron como verdaderas catedrales de la revolución industrial. No eran simplemente los más grandes de México, eran los más complejos y modernos de toda América Latina, un coloso tecnológico en medio de la nada. No se trataba de cobertizos provisionales para reparaciones menores. Era una red monumental de inmensas naves industriales construidas con mampostería maciza, ladrillo rojo de alta resistencia y vigas de acero importadas directamente de los altos hornos de Inglaterra. Las instalaciones albergaban fundiciones incandescentes, gigantescos tornos de foso para el maquinado de ruedas motrices, áreas de calderería, carpintería pesada y herrería de precisión. El sonido del lugar era ensordecedor y omnipresente, una sinfonía metálica y brutal que no conocía la noche. Las imponentes chimeneas de ladrillo vomitaban columnas de humo negro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, oscureciendo el cielo con el progreso. Aquí, los colosos de vapor de 200 toneladas, las locomotoras articuladas que arrastraban el peso económico del mundo sobre pendientes traicioneras, llegaban exhaustas, goteando aceite, cubiertas de ceniza y lodo rojo. Eran elevadas por grúas titánicas como si fueran simples juguetes, desarmadas hasta el último tornillo, reparadas con una precisión quirúrgica por manos expertas y devueltas a la vía en tiempo récord. Para lograr esta hazaña operativa continua, la ciudad recibió una inyección masiva de talento internacional. Ingenieros británicos de mirada severa, experimentados mecánicos estadounidenses y especialistas alemanes en termodinámica caminaban por las calles recién trazadas. Se instalaron en elegantes casas con techos de 2 aguas y porches de madera en lo que se conocería como la colonia extranjera, mezclándose en el trabajo diario con la creciente fuerza laboral mexicana, que asimilaba los conocimientos de vanguardia a una velocidad asombrosa. Matías Romero dejó de ser un simple punto kilométrico en los planos de construcción para convertirse en el corazón palpitante e insustituible que mantenía viva la arteria comercial más importante del hemisferio occidental. Con la explosión industrial y el flujo incesante de trenes cargados de tesoros globales, llegó una prosperidad embriagadora y vertiginosa. La ciudad se transformó en un oasis de opulencia febril, un espejismo urbano en medio del empobrecido y olvidado sur de México. El dinero fluía con la misma intensidad que el vapor en las calderas. Las tiendas y almacenes locales comenzaron a exhibir productos que la inmensa mayoría del país ni siquiera podía imaginar en sus sueños más salvajes. Cortes de telas finas importadas de París, fonógrafos relucientes, relojes de bolsillo suizos, licores extranjeros y herramientas de precisión inalcanzables. Fue durante estos deslumbrantes años de abundancia que el enclave oaxaqueño se ganó a pulso su legendario apodo, el Pequeño Chicago. El sobrenombre no era una exageración romántica, capturaba la esencia de una metrópoli naciente, vibrante, ruidosa y cosmopolita. Había una circulación incesante de capital y, sobre todo, había un orgullo desmedido que rayaba en la soberbia. En este crisol de metal y sudor, nació una nueva y poderosa élite obrera, los ferrocarrileros. Ser un trabajador en las entrañas de los talleres de Matías Romero no era un simple medio de subsistencia, era un título de nobleza contemporánea. Los maquinistas, fogoneros, torneros y caldereros caminaban por las calles con el pecho erguido, con los overoles pesados por la grasa gruesa y los rostros manchados de hollín. Marcas que exhibían, con la misma arrogancia que un general porta sus medallas de guerra. Sabían perfectamente que, sin su fuerza bruta y su pericia técnica, el comercio internacional entre Europa y Asia simplemente se paralizaría.
Eran los indiscutibles señores del fuego, el vapor y el acero. Esta cultura de superioridad forjó una identidad comunitaria densa e inquebrantable. Familias enteras se estructuraban en torno a los potentes silbatos de los talleres, cuyos aullidos marcaban no solo los estrictos cambios de turno, sino el pulso vital, las comidas y el descanso de cada hogar. Los hijos crecían jugando a las escondidas, entre rieles descartados y ruedas dentadas, soñando obsesivamente con el día en que tendrían la edad y la fuerza suficiente para heredar el puesto de su padre, empuñar un mazo pesado o manejar un torno británico. El ferrocarril era el proveedor omnipotente, el patriarca benévolo y exigente que garantizaba sustento, seguridad social y un propósito absoluto de vida. Sin embargo, detrás de la brillante fachada de invencibilidad del pequeño Chicago, comenzaba a gestarse una vulnerabilidad existencial aterradora que nadie estaba dispuesto a admitir. La ciudad entera, con sus clubes sociales, sus florecientes escuelas y sus incipientes cines, sufría de una dependencia parasitaria hacia una sola industria. No había agricultura a gran escala para sostener a la población. No existían otras manufacturas independientes, no había diversificación económica, ni un plan B para la supervivencia. Cada panadería que horneaba pan, cada cantina que servía cerveza, cada comerciante de la avenida principal, existía única y exclusivamente por los salarios pagados por el ferrocarril. En la vertiginosa cúspide de su era dorada, rodeados por el rugido constante de las máquinas que parecían inmortales, los habitantes de Matías Romero vivían bajo la peligrosa ilusión de la eternidad. Creían ciegamente que el mundo siempre necesitaría cruzar el istmo de Tehuantepec y que sus habilidades serían requeridas hasta el fin de los tiempos. Pero la historia es implacable, especialmente con aquellos que se niegan a mirar el horizonte. Mientras la ciudad celebraba su apogeo como el centro de gravedad del mundo comercial, a miles de kilómetros al sur, ejércitos de hombres y dragas de vapor excavaban febrilmente una zanja monumental en la húmeda tierra de Centroamérica. Una fractura continental que estaba a punto de reescribir el mapa del mundo y asestar el primer y letal golpe de gracia al indestructible corazón de acero de Oaxaca. El año 1914 quedó grabado en la historia como el momento en que el viejo mundo colapsó para dar paso a una nueva y despiadada era. Mientras los habitantes de Matías Romero seguían embriagados por la opulencia de su pequeño Chicago, asumiendo que su dominio sobre la logística internacional era invulnerable. A 2000 kilómetros al sureste se gestaba un evento que alteraría la geografía comercial del planeta entero. El sistema del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec era una maravilla de la eficiencia, pero albergaba un defecto logístico insalvable: la doble manipulación de carga. Para que la mercancía cruzara de un océano a otro, los buques debían atracar, descargar miles de toneladas en los trenes, cruzar el istmo y luego volver a cargar todo en un segundo barco en el puerto opuesto. Era un ballet mecánico asombroso, pero costoso en tiempo y mano de obra. La geopolítica, sin embargo, no tiene piedad ni lugar para el romanticismo industrial. Siempre busca el camino de menor resistencia. El 15 de agosto de 1914, esa resistencia desapareció. El vapor estadounidense SSC Ancon realizó el primer tránsito oficial a través del recién inaugurado Canal de Panamá. Esta prodigiosa herida de agua dulce cortaba el continente americano en dos, permitiendo que un barco partiera de Nueva York y llegara a San Francisco en un solo viaje continuo, sin que una sola grúa tuviera que tocar su carga. La ventaja competitiva de una ruta puramente marítima era absolutamente demoledora. Para el ferrocarril de Tehuantepec y, por extensión, para los colosales talleres de Matías Romero, el efecto de Panamá no fue un declive paulatino, fue una decapitación comercial. De la noche a la mañana,
El tráfico internacional se evaporó. Las vastas flotas de buques mercantes, que solían hacer fila en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, simplemente alteraron su rumbo hacia el sur. Los lucrativos contratos globales que transportaban azúcar hawaiana, seda japonesa y manufacturas europeas fueron cancelados en masa. En cuestión de meses, los ingresos del ferrocarril se desplomaron en más de un 70%. En el corazón de la selva oaxaqueña, el silencio comenzó a infiltrarse en los patios de maniobras. Las imponentes locomotoras británicas y americanas, que antes apenas tenían tiempo para enfriarse entre un viaje y otro, comenzaron a acumularse en vías muertas. Los obreros, que se creían los dueños indiscutibles del comercio mundial, se encontraron de pronto mirando hacia el horizonte, esperando trenes de carga que nunca llegarían. Pero el Canal de Panamá fue solo el primer golpe de una condena doble. Mientras la economía externa del Istmo colapsaba, el interior de México estallaba en pedazos. La Revolución Mexicana, que había comenzado como un levantamiento político, mutó rápidamente en una guerra civil total, sangrienta y caótica. Y en esta guerra, las vías férreas eran las arterias vitales. Quien controlara los trenes, controlaba el país. El ferrocarril dejó de ser un instrumento de progreso para convertirse en el arma más mortífera de la revolución. Las distintas facciones militares y rebeldes tomaron por la fuerza las instalaciones. Los elegantes vagones que antes transportaban bienes de lujo fueron desmantelados y cubiertos con gruesas placas de acero, transformándose en trenes blindados repletos de artillería, caballos y tropas hambrientas. Las vías fueron saboteadas con dinamita para descarrilar convoyes enemigos, y las estaciones fueron incendiadas sin contemplación. Para los talleres de Matías Romero, esta metamorfosis fue brutal y traumática. La naturaleza de su trabajo cambió de un día para otro. Los ingenieros extranjeros, temiendo por sus vidas ante el caos revolucionario, empacaron sus pertenencias y huyeron del país, dejando las inmensas instalaciones bajo el control absoluto de los obreros mexicanos. Los técnicos locales, ahora bajo la amenaza constante de los fusiles, ya no reparaban el desgaste natural de la maquinaria por el uso comercial. Sus jornadas se consumían en parchar calderas perforadas por balas, soldar chasis destrozados por explosiones de dinamita y enderezar ejes deformados por sabotajes viles. Los talleres se habían convertido en un hospital de guerra improvisado para monstruos de acero moribundos. Cuando el humo de la pólvora finalmente comenzó a disiparse en la década de 1920, el panorama que emergió era desolador. Matías Romero había sobrevivido al fuego de la revolución, pero su alma había sido irrevocablemente mutilada. El enclave cosmopolita, el cruce de caminos del mundo, había desaparecido para siempre. Los majestuosos talleres, diseñados para dictar el ritmo del comercio global, quedaron reducidos a un papel doméstico y de mera supervivencia. Su nueva y única misión era mantener en soporte vital a una red nacional de trenes envejecidos, aislados y castigados por una década de destrucción. La era dorada de la rentabilidad había muerto. Ahora, la ciudad fábrica entraría en un largo y oscuro túnel, donde su existencia dependería no de la innovación o el mercado, sino de los caprichos políticos del naciente Estado mexicano. El verdadero declive institucional acababa de comenzar. Tras la devastación de la revolución, el sistema ferroviario mexicano yacía en ruinas, desangrado y fragmentado. Las antiguas compañías extranjeras, que habían priorizado la rentabilidad y el comercio global, huyeron o fueron expulsadas. Para evitar el colapso total de la infraestructura nacional, el Estado, asumiendo un rol paternalista, decidió intervenir. En Morning-Chinchambami Bay, el presidente Lázaro Cárdenas dio el golpe final en el tablero de ajedrez geopolítico al decretar la expropiación y nacionalización total de las vías férreas, consolidando el monopolio estatal bajo el gigantesco estandarte de Ferrocarriles Nacionales de México, FNM. Para los habitantes y obreros de Matías Romero,
Este decreto no pareció una tragedia, sino una salvación divina, el inicio de una utopía laboral. Bajo el paraguas protector e inagotable del gobierno federal, el pequeño Chicago volvió a respirar. Sin embargo, el oxígeno que ahora alimentaba sus enormes calderas ya no provenía del competitivo comercio internacional, sino de los subsidios gubernamentales y los impuestos de todos los mexicanos. En este nuevo y aislado ecosistema, nació un monstruo político que definiría el destino de la ciudad durante el siguiente medio siglo. El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y en particular la temida y poderosa Sección 13, con sede y corazón en Matías Romero. En sus primeros años, el sindicato logró conquistas laborales sin precedentes que transformaron a los obreros en la clase más privilegiada de la región. Obtuvieron salarios muy por encima de la media nacional, acceso a hospitales exclusivos, centros deportivos de primer nivel, escuelas para sus hijos y pensiones vitalicias envidiables. La ciudad experimentó un segundo aire de prosperidad artificial. Los fines de semana, los salones de baile se llenaban hasta el tope, y los estadios de béisbol, financiados íntegramente por las cuotas sindicales, vibraban con multitudes enloquecidas. Matías Romero parecía una fortaleza inexpugnable, una burbuja de opulencia, donde el trabajo estaba garantizado de por vida. Pero detrás de las banderas rojinegras, las pancartas triunfalistas y los desfiles de obreros uniformados, una enfermedad silenciosa y letal comenzaba a devorar las entrañas del sistema. Al eliminar la competencia externa y el afán de supervivencia comercial, la eficiencia operativa fue arrojada al abismo de la irrelevancia. Los inmensos e históricos talleres de Matías Romero dejaron de ser un centro de excelencia técnica para convertirse, en la práctica, en una inmensa agencia de bienestar social y una maquinaria de control político. La burocracia se instaló como un cáncer. Las oficinas administrativas de FNM en la ciudad se llenaron de montañas de papeleo inútil, donde solicitar una simple pieza de repuesto o un tornillo especializado requería semanas de firmas, sellos y autorizaciones que debían viajar hasta la capital del país y regresar. Mientras tanto, en las naves industriales, las nóminas se inflaron de manera grotesca e irracional. Se llegaron a contratar cuadrillas enteras de 5 o 6 hombres para realizar tareas de mantenimiento que en los tiempos de Lord Cowdray hacía un solo mecánico con un par de ayudantes. El concepto del mérito desapareció por completo. Las plazas, los puestos de trabajo en los talleres, se convirtieron en propiedad privada, auténticos títulos nobiliarios que se heredaban de padres a hijos, o peor aún, se vendían y compraban en el mercado negro sindical. No importaba la capacidad, la experiencia, ni la verdadera necesidad del taller. Si el padre era calderero, el hijo sería calderero, incluso si no sabía sostener un martillo. La disciplina técnica se desplomó drásticamente, pues era prácticamente imposible despedir a un trabajador incompetente o ausentista si éste se encontraba apadrinado por los líderes de la sección 13. Mientras las cuadrillas de obreros celebraban su invulnerabilidad laboral en las bulliciosas cantinas de Matías Romero, brindando por sus contratos colectivos de hierro, ignoraban voluntariamente que estaban exprimiendo a un cadáver. El gigante estatal al que servían se estaba convirtiendo en un agujero negro financiero, operando con un déficit asfixiante y perdiendo millones de pesos diariamente. Estaban tan cegados por sus privilegios que no lograron ver que la verdadera amenaza no vendría de la política, sino del inexorable avance de la tecnología. La corrupción no solo se toleraba, se institucionalizó, convirtiéndose en el lubricante tóxico que mantenía engrasada la maquinaria política de Matías Romero. El fenómeno de los aviadores, individuos que figuraban en la nómina y cobraban salarios íntegros, sin haber pisado jamás el suelo de los talleres, se volvió una práctica alarmantemente común. Los líderes de la sección Muirvá operaban como auténticos señores feudales,
decidiendo quién comía y quién pasaba hambre, quién recibía un préstamo hipotecario y quién era marginado por ponerse a la cúpula. El contraste visual en la ciudad era escalofriante y rayaba en el absurdo. Por un lado, las majestuosas instalaciones de ladrillo rojo, otrora el pináculo de la ingeniería británica, comenzaban a mostrar cicatrices de abandono. Los techos de lámina goteaban sobre maquinaria sensible durante la temporada de lluvias. Los repuestos originales eran sustituidos por piezas de calidad inferior compradas con sobreprecio a proveedores corruptos. Y el tiempo invertido en cada reparación se multiplicaba de forma injustificable. Pero por otro lado, la vida social y las celebraciones sindicales eran cada vez más fastuosas. Ríos de alcohol, banquetes multitudinarios y discursos grandilocuentes resonaban en las calles, financiados por un monopolio estatal que se desangraba financieramente a puerta cerrada. Los ferrocarrileros de Matías Romero vivían dentro de una fortaleza psicológica impenetrable. Estaban absolutamente convencidos de que el gobierno federal jamás permitiría que Ferrocarriles Nacionales de México colapsara, asumiendo que el costo político de enfrentar a su sindicato sería un suicidio para cualquier presidente en turno. Se volvieron intocables, sí, pero esa misma invulnerabilidad artificial los volvió completamente ciegos ante el mundo exterior. Mientras ellos brindaban por sus conquistas laborales y exigían jornadas más cortas para cuadrillas cada vez más grandes, el resto del planeta avanzaba a un ritmo vertiginoso. No se dieron cuenta de que la economía global exige eficiencia comercial, no excusas políticas. El vibrante pequeño Chicago se había transformado en un gigantesco museo viviente, un monumento a la ineficiencia, sostenido únicamente por los impuestos de una nación que estaba a punto de asfixiarse bajo el peso de su propia deuda externa. El reloj de arena había comenzado a vaciarse. La soberbia de creerse los dueños absolutos de las vías férreas les impidió escuchar el sordo retumbar que se acercaba implacablemente desde la frontera norte. Una nueva ola tecnológica estaba a punto de inundar el sistema ferroviario mexicano. Una tecnología fría, silenciosa y altamente eficiente que no entendía de contratos colectivos ni de herencias sindicales, y que pondría al desnudo la cruda y absoluta obsolescencia de los orgullosos talleres de Oaxaca. A mediados del siglo XX, una revolución silenciosa y metálica comenzó a barrer las redes ferroviarias de todo el mundo. La era de las locomotoras de vapor, aquellos monstruos románticos, sucios, sedientos, que habían definido el paisaje industrial durante 100 años, estaba llegando a su fin. En su lugar surgía una nueva raza de máquinas, las locomotoras diésel eléctricas. Eran elegantes, aerodinámicas y sobre todo, brutalmente eficientes. Cuando las primeras unidades diésel comenzaron a rodar por las vías mexicanas, el sonido de sus motores fue recibido con asombro por los pasajeros y con entusiasmo por los directivos, quienes veían en ellas la promesa absoluta de la modernidad. Pero para los históricos talleres de Matías Romero, ese zumbido grave y constante no era una melodía de progreso, era, sin que ellos lo supieran aún, el toque de difuntos que anunciaba su eventual exterminio. Para comprender por qué el motor diésel fue tan devastador para el pequeño Chicago, es necesario entender primero la anatomía del trabajo ferroviario. Una locomotora de vapor era una bestia de mantenimiento intensivo. Requería un ejército humano para sobrevivir. Necesitaba caldereros para parchar los tubos a presión, herreros para forjar piezas de repuesto que se desgastaban con el calor extremo, torneros para ajustar ruedas masivas y fogoneros para alimentar las brasas. Cada viaje consumía toneladas de agua y madera, y las máquinas debían ser desarmadas casi por completo a intervalos regulares. La locomotora diésel, por el contrario, era una maravilla de la simplicidad operativa y la estandarización. No tenía caldera, no necesitaba carbón y no dejaba un rastro de ceniza que limpiar. Sus componentes eran modulares. Si una pieza fallaba,
Un técnico simplemente la desconectaba y conectaba una nueva, enviando la parte dañada a la fábrica original. El mantenimiento pesado, que antes tomaba semanas de trabajo extenuante para una cuadrilla de 50 hombres, ahora podía ser realizado en un par de días por un pequeño equipo de mecánicos especializados en sistemas eléctricos y combustión interna. La matemática técnica era tan simple como aterradora. La nueva tecnología requería un 70% menos de mano de obra y hacía completamente obsoleta la gigantesca infraestructura de forjas, fundiciones y carpinterías que componían el corazón de Matías Romero. Bajo cualquier lógica comercial, la llegada del diésel habría forzado una reestructuración masiva. Los talleres debieron haberse reducido, modernizado y adaptado a la cruda nueva realidad. Pero Ferrocarriles Nacionales de México, FN, no operaba bajo la lógica del mercado. Operaba bajo la tiranía del pacto político. El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, a través de su inflexible sección Nueva, impuso un veto absoluto a cualquier intento de modernización que implicara la pérdida de un solo empleo. Utilizando la huelga sistemática como arma de extorsión contra el gobierno, obligaron a FNM a mantener exactamente la misma cantidad de trabajadores que se necesitaban en la era del vapor, pero ahora asignados a máquinas diésel que simplemente no los requerían. El resultado fue una escena surrealista y trágica que se repitió a diario dentro de las majestuosas naves de ladrillo rojo. Los talleres se llenaron de hombres que ya no tenían un propósito real. Cuadrillas enteras de caldereros y fundidores, cuyos oficios habían quedado obsoletos de la noche a la mañana, se presentaban a cumplir su turno de 8 horas simplemente para sentarse en bancas de madera, jugar a las cartas, leer el periódico o dormir a la sombra de los vagones, cobrando sus salarios íntegros, pagados por los impuestos de los ciudadanos. La inactividad forzada erosionó la dignidad del oficio. El orgullo fiero del artesano del hierro, que alguna vez construyó piezas críticas para el comercio mundial, fue reemplazado por la apatía y el cinismo del burócrata intocable. Mientras los obreros de Matías Romero se aferraban ciegamente a este espejismo de seguridad laboral, protegiendo sus beneficios dentro de una burbuja que fingía trabajar, una amenaza externa y definitiva cerraba sus fauces sobre la industria ferroviaria a nivel nacional. El gobierno mexicano, inmerso en su propia carrera por el desarrollo, había comenzado a invertir masivamente en una inmensa red de carreteras pavimentadas. De pronto, la compleja orografía del país fue atravesada por el asfalto, y con las carreteras llegó el verdadero verdugo comercial del ferrocarril, el camión de carga. La industria del autotransporte ofreció lo que FNM, paralizada por su propia burocracia, sus robos internos y su ineficiencia patológica, jamás podría igualar. Un servicio de puerta a puerta, rápido, flexible y libre de las interminables trabas sindicales. Si una empresa necesitaba mover toneladas de cemento o alimentos, ya no tenía que someterse a los retrasos crónicos de los trenes ni a los saqueos en los patios de maniobras. Simplemente contrataba una flota de camiones que llegaban directamente a la puerta de su almacén. El volumen de carga ferroviaria se desplomó en caída libre. FNM perdió su estatus como el motor económico de México para convertirse en una reliquia deficitaria, un agujero negro financiero que devoraba un porcentaje absurdo del presupuesto nacional solo para mantener encendido el soporte vital de sus propios fracasos. Para la década de 1980, Matías Romero era una ciudad viviendo de prestado, respirando aire artificial. Las chimeneas de los talleres ya no humeaban con la furia del siglo pasado. En cambio, el eco de los motores diésel resonaba frío en edificios demasiado grandes para el trabajo que realizaban. Los ferrocarrileros seguían cobrando sus cheques, y el sindicato seguía organizando banquetes majestuosos. Pero las arcas del Estado se estaban vaciando. La economía de México
se tambaleaba a ciegas hacia el borde de un precipicio histórico, y cuando la gran crisis finalmente golpeara con toda su fuerza destructiva, no habría poder político en el mundo capaz de detener la hoja de la guillotina que ya colgaba, afilada y silenciosa, sobre el cuello de toda la ciudad. El año 1994 trajo consigo uno de los colapsos financieros más brutales en la historia contemporánea de México. La infame crisis del efecto tequila. En cuestión de días, la moneda nacional se devaluó de manera catastrófica, las tasas de interés se dispararon a niveles estratosféricos, devorando los ahorros de millones, y el gobierno federal se encontró técnicamente en la bancarrota. La ilusión de un Estado benefactor todopoderoso, capaz de inyectar dinero para encubrir sus propias ineficiencias y mantener contentas a las masas sindicalizadas, se hizo añicos frente a la cruda y severa realidad de los mercados económicos internacionales. En medio de este desastre nacional sin precedentes, la administración del presidente Ernesto Zedillo se vio forzada a tomar medidas drásticas, quirúrgicas y altamente impopulares para evitar el hundimiento total del país. Una de las primeras cabezas en ser colocadas bajo la pesada guillotina de la austeridad fue Ferrocarriles Nacionales de México, FNM. El otrora orgulloso sistema ferroviario estatal, que ahora perdía cientos de millones de dólares al año debido a su ineficiencia endémica, su corrupción sistémica y una nómina inflada hasta lo absurdo, ya no podía ser sostenido por los impuestos de una ciudadanía profundamente empobrecida. En Mornin Chincham Chinmelam, el gobierno mexicano dio un paso que durante décadas fue considerado un anatema político, un tabú absolutamente intocable. Modificó el artículo Aimitam de la Constitución, despojando al Estado del monopolio exclusivo sobre las vías férreas, y abriendo oficialmente las puertas al capital privado, tanto nacional como extranjero. La privatización total y absoluta de FNM dejó de ser un simple rumor de pasillo o una amenaza distante para convertirse en una fría e implacable orden ejecutiva. Cuando la noticia llegó a través de las frecuencias de radio a las calurosas y sudorosas calles de Matías Romero, el impacto fue de proporciones sísmicas. La incredulidad inicial de los trabajadores se transformó rápidamente en un pánico colectivo, oscuro y visceral. Los obreros, que habían crecido bajo el firme adoctrinamiento de que sus empleos estaban garantizados casi por derecho divino y protegidos eternamente por su invencible sindicato, de pronto sintieron cómo el suelo de concreto de sus talleres se abría bajo sus botas. La sección 13 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, que durante más de medio siglo había operado como el verdadero dueño y señor absoluto de la ciudad, intentó movilizar a sus bases en un esfuerzo desesperado por detener lo que a todas luces era inevitable. Las agudas sirenas de los inmensos talleres sonaron, no para anunciar un rutinario cambio de turno de mantenimiento, sino para convocar asambleas generales de emergencia. El olor a llantas quemadas llenó el aire húmedo del trópico. Se organizaron huelgas salvajes, se levantaron barricadas, utilizando viejos durmientes de madera de roble e hierro, y las avenidas principales se inundaron de marchas con pancartas rojinegras que apelaban desesperadamente a la soberanía nacional y al glorioso legado histórico del ferrocarril en el Istmo. Hubo discursos encendidos, puños al aire, lágrimas de furia y severas amenazas de paralizar el país entero. Pero el país ya no escuchaba. México estaba sumido en su propia tragedia económica, tratando de sobrevivir al día a día, y el gobierno federal, fuertemente presionado por el Fondo Monetario Internacional y los acreedores extranjeros, simplemente se encogió de hombros ante las demandas obreras. El todopoderoso sindicato había sido despojado de todos sus colmillos. Ya no tenían ninguna influencia política porque, sencillamente, el gobierno ya no tenía dinero con qué comprar su lealtad. El proceso de privatización se llevó a cabo mediante frías subastas de concesiones.
El vasto territorio ferroviario mexicano fue fragmentado en diferentes rutas estratégicas y ofrecido al mejor postor en lujosos salones de la capital. Consorcios formados por gigantes empresariales mexicanos, fuertemente asociados con monstruos logísticos estadounidenses como Union Pacific y Kansas City Southern, enviaron a sus auditores financieros y ejecutivos de traje gris a inspeccionar las entrañas de FNM. Cuando estos nuevos dueños potenciales pusieron sus ojos calculadores en los inmensos y antiguos talleres de Matías Romero, el choque de realidades fue gélido, brutal y despiadado. Estos inversionistas privados no sentían el más mínimo interés en la historia heroica de la región, en el romanticismo de los motores de vapor del siglo pasado, ni mucho menos en los privilegios contractuales adquiridos por 3 generaciones de trabajadores. Ellos miraban estrictamente hojas de cálculo, complejas métricas de productividad, eficiencias operativas y, sobre todo, el retorno de inversión. Y lo que las duras matemáticas revelaban sobre el famoso pequeño Chicago era una sentencia de muerte irrebatible. Para las nuevas empresas privadas concesionarias, Matías Romero no era un activo estratégico, sino un dinosaurio administrativo, un agujero negro financiero completamente insostenible. Descubrieron, con asombro, que mantener operativa una instalación de esa magnitud geométrica colosal, solo para reparar un puñado de locomotoras diésel modernas, era una locura tanto logística como financiera. La nómina albergaba a cientos de trabajadores altamente pagados, cuyos oficios artesanales ya ni siquiera existían en la industria ferroviaria moderna. Los propios edificios, aquellas inmensas y hermosas naves de ladrillo rojo que requerían mantenimiento estructural constante, estaban ubicados en una zona geográfica que ya no justificaba ese nivel de concentración industrial masiva. El lucrativo tráfico interoceánico había sido absorbido casi en su totalidad por el Canal de Panamá muchas décadas atrás. Y las nuevas rutas de transporte priorizaban la conexión directa con la frontera norte de Estados Unidos, dejando al sur de México fuera del radar de la rentabilidad. La conclusión final de los auditores extranjeros fue fría, quirúrgica y completamente carente de remordimientos o emociones. El complejo industrial de Matías Romero era inviable a nivel comercial. No necesitaba ser reestructurado, no justificaba una modernización de equipos, ni merecía un rescate. Necesitaba ser amputado de raíz para salvar al resto del sistema privatizado. Las nuevas compañías concesionarias decidieron que concentrarían sus limitados requerimientos de mantenimiento pesado en instalaciones mucho más pequeñas, altamente automatizadas y estratégicamente ubicadas más cerca de los verdaderos centros neurálgicos e industriales del norte del país. Para los miles de habitantes de la ciudad oaxaqueña, este frío veredicto corporativo representó la traición máxima y definitiva. Sintieron, en lo más profundo de su ser, que el Estado mexicano, al cual habían servido ciegamente durante un siglo, los había arrojado a los lobos del capitalismo, salvajes sin mostrar un ápice de compasión. Los líderes sindicales locales, antes increíblemente arrogantes y todopoderosos, de repente se vieron acorralados, obligados a sentarse en mesas de negociación para suplicar por liquidaciones y paquetes de retiro anticipado, en lugar de defender la permanencia de los puestos de trabajo. El ambiente dentro de las inmensas naves industriales se tornó fúnebre, sofocante y pesado. Las inmensas grúas seguían moviéndose lentamente y algunos tornos seguían encendidos por inercia, pero todos los hombres curtidos que operaban las palancas de mando sabían perfectamente que estaban viviendo tiempo prestado. El grandioso espejismo de prosperidad había desaparecido por completo y para siempre, dejando tras de sí solo el eco sordo de una industria sentenciada. La pesada guillotina de la privatización ya había caído, y ahora, los miles de obreros de Matías Romero solo estaban a la espera de que el reloj marcara la hora exacta en que el último aliento de vida abandonara finalmente
el gigantesco cuerpo de acero que los había alimentado y definido durante toda su existencia. El año Mornin Chincham Chinmichin amaneció en Matías Romero con una bruma pesada, casi asfixiante, como si la propia selva oaxaqueña contuviera el aliento ante la tragedia histórica que estaba a punto de consumarse. No era un día cualquiera en el calendario. Era la fecha de caducidad absoluta de una civilización de hierro que había desafiado la geografía y el tiempo. Después de meses de una agonía burocrática tortuosa, huelgas inútiles, liquidaciones forzadas y promesas políticas rotas, la orden corporativa final e irrevocable había sido emitida. Los majestuosos talleres ferroviarios, el corazón palpitante que durante casi un siglo había inyectado vida, arrogancia y prosperidad a toda la región del Istmo, debían ser apagados para siempre. La reconstrucción de aquel último día de operaciones es un relato fragmentado por el dolor, custodiado celosamente en la memoria colectiva de los hombres que lo vivieron y sufrieron. A las 6 de la mañana, bajo un cielo teñido de gris, el primer turno cruzó los inmensos portones de hierro forjado de la entrada principal, marcando tarjeta como lo habían hecho todos los días de sus vidas. Sin embargo, el ambiente dentro del vasto complejo industrial era irreconocible. Faltaba el ruido caótico, ensordecedor y vibrante de las grandes maquinarias en movimiento. En su lugar, flotaba un silencio fúnebre, espeluznante, interrumpido únicamente por los ecos metálicos aislados de herramientas pesadas siendo empacadas. Ese día no había locomotoras diésel esperando ser desarmadas, ni urgencias logísticas que atender en las vías principales. La única y cruel tarea asignada a las cuadrillas de la otrora orgullosa sección 13 era el desmantelamiento sistemático de su propia historia. Los hombres caminaban por los vastos pasillos de la herrería, la fundición y la carpintería pesada, con la mirada perdida y los hombros encorvados, arrastrando las botas sobre los agrietados pisos de concreto manchados, permanentemente con la grasa oscura de 3 generaciones de trabajadores. En el inmenso pabellón de fundición, el calor extremo que alguna vez fue motivo de quejas constantes y sudores copiosos, ahora se sentía como el abrazo agonizante de un viejo y leal amigo. Los operarios más veteranos, hombres corpulentos cuyos rostros curtidos estaban marcados por décadas de chispas, escoria y hollín, recibieron la orden más antinatural y aberrante de todas sus carreras profesionales. Debían apagar los gigantescos hornos, aquellos vientres de fuego incandescente que habían ardido ininterrumpidamente durante décadas, fundiendo y moldeando las piezas críticas que alguna vez mantuvieron al comercio internacional en constante movimiento, fueron sofocados lentamente. Los operarios cerraron las válvulas de combustible con manos temblorosas. Cuando la última llama azul se extinguió, exhalando un suspiro de humo grisáceo, el brusco descenso de la temperatura en la nave principal se sintió físicamente, como el frío rigor mortis apoderándose rápidamente de un cuerpo gigantesco. A medida que avanzaba la mañana, la escena se volvía cada vez más desgarradora y surrealista. Los maquinistas, fresadores y torneros comenzaron a limpiar sus estaciones de trabajo con una reverencia casi religiosa. Desconectaron meticulosamente los pesados tornos de foso de origen inglés. Engrasaron con sumo cuidado los intrincados engranajes expuestos por última vez, para evitar el avance inmediato del óxido tropical, y envolvieron sus delicados calibradores de precisión en trapos limpios. Las inmensas grúas puente, capaces de levantar bestias de acero de 200 toneladas, como si fueran simples juguetes de madera, hicieron su último recorrido inútil a lo largo del techo abovedado, antes de que sus motores eléctricos fueran cortados de tajo desde el panel de control central. El sonido seco de los contactores abriéndose resonó como un disparo letal en el cavernoso espacio. Sin energía fluyendo por sus circuitos, los gruesos cables de acero quedaron colgando inmóviles, como venas seccionadas, inútiles y muertas,
Cada gesto de limpieza era lento, cargado de un luto profundo e inexpresable. Para estos obreros curtidos, las máquinas que los rodeaban no eran simples pedazos de metal inerte o activos financieros de una empresa en quiebra. Eran extensiones directas de sus propios brazos, testigos silenciosos de su juventud, su fuerza bruta y su enorme orgullo profesional. Abandonarlas allí, a merced de la humedad devoradora de la selva y de los futuros saqueadores de chatarra, era una traición imperdonable, un acto de barbarie corporativa que sus mentes simplemente no lograban asimilar. Al filo del mediodía, el despiadado proceso de entrega de herramientas en el almacén general rompió violentamente la última barrera de contención emocional que les quedaba. Según el frío protocolo de cierre dictado desde oficinas lejanas por las nuevas administraciones privadas, cada trabajador debía devolver su equipo asignado y firmar su baja definitiva antes de recibir el cheque de liquidación que compraría su salida pacífica. La fila de hombres vestidos con overoles descoloridos se extendía por cientos de metros a través del inmenso patio central. Allí estaban los indiscutibles señores del fuego y el acero, los arrogantes y temidos ferrocarrileros del pequeño Chicago, formados bajo un sol abrasador e inclemente, humillados como prisioneros de guerra, entregando sus armas al ejército vencedor. Fue exactamente en esa ventanilla del almacén donde la realidad aplastó, de un solo y brutal golpe, el enorme ego forjado por el sindicato durante medio siglo. Hombres maduros, de brazos increíblemente gruesos y espaldas anchas, hombres endurecidos por la vida, acostumbrados a domar toneladas de metal al rojo vivo con pesados mazos, se quebraron por completo frente a los oficinistas. Las lágrimas calientes surcaban rostros oscurecidos por la tierra y la grasa, mientras deslizaban lentamente sus inmensas llaves inglesas, sopletes y medidores milimétricos sobre el gastado mostrador de lámina. No estaban simplemente devolviendo simples herramientas de trabajo del Estado. Estaban entregando pedazos de su propia alma y renunciando a su identidad de forma definitiva. Durante 3 generaciones ininterrumpidas, ser un ferrocarrilero en las entrañas de los talleres de Matías Romero lo había sido absolutamente todo. Era su estatus social indiscutible, la garantía intocable de su sustento familiar, el único tema de conversación en los pórticos de sus casas y el sueño inamovible heredado de sus padres. Sin el ferrocarril para darles un propósito, ¿quiénes eran en realidad? La respuesta que se asomaba en el abismo de sus mentes los aterraba hasta la parálisis. No eran nadie. De pronto, se convirtieron en hombres obsoletos, desterrados en su propia tierra, sin un oficio aplicable o demandado en el competitivo mundo moderno, que se abría paso rápidamente fuera de las fronteras del istmo. A las 3:15 p.m, el director general de la planta, escoltado de cerca por guardias de seguridad privada armados, contratados expresamente para evitar posibles amotinamientos, incendios o sabotajes desesperados de última hora, caminó con paso apresurado hacia la sala de calderas principal. Allí, anclada firmemente a un grueso tubo, se encontraba la válvula maestra del gran silbato de vapor del taller, el icónico y monstruoso instrumento acústico que había dictado el pulso exacto de la ciudad ininterrumpidamente desde 1907. Durante 92 largos años, el agudo y potentísimo aullido de aquel silbato había marcado con precisión militar los amaneceres nublados, los estrictos cambios de turno de las cuadrillas, la hora sagrada del almuerzo, e incluso había servido como alarma general durante emergencias nacionales. Era, literalmente, la voz ronca, imponente e inmortal de Matías Romero. Toda la vida de la ciudad estaba orgánicamente sincronizada con ese sonido. El director asintió en silencio hacia el operador veterano encargado de la sala de presión. El anciano trabajador, con las manos temblorosas, los ojos vidriosos y la mirada clavada en el suelo de baldosas sucias, agarró la pesada palanca de hierro y tiró de ella por última vez.
usando todo el peso de su cuerpo exhausto. El sonido que emergió de las tuberías superiores no fue el rugido vibrante, imperioso y ensordecedor de los lejanos días de gloria comercial. Fue un quejido largo, áspero, roto y profundamente melancólico, provocado por la inusual baja presión en las enormes calderas moribundas que ya no recibían combustible. El lamento de vapor se elevó pesadamente por encima de los irregulares techos de asbesto y lámina. Viajó como un fantasma a través de las calles pavimentadas. Rebotó contra las paredes descarapeladas de las hermosas casas de la antigua colonia extranjera y penetró en los hogares de miles de familias, para finalmente perderse lentamente en la inmensidad verde de la selva oaxaqueña. Fue un grito de agonía mecánica prolongado que duró exactamente 3 agónicos minutos. Y luego llegó la nada absoluta. El silencio que siguió instantáneamente a la extinción del último eco del silbato fue lo más violento y aterrador que la ciudad jamás había experimentado. Un mutismo absoluto, denso y antinatural, cayó como una mortaja de plomo sobre las instalaciones de más de 300 hectáreas. De pronto, ya no había grandes motores eléctricos zumbando, ni pesados martinetes golpeando rítmicamente contra los yunques, ni voces ásperas gritando órdenes indescifrables por encima del estruendo industrial. Por primera vez en casi un siglo de existencia febril, un habitante de Matías Romero podía quedarse de pie en medio del enorme patio de maniobras y escuchar con absoluta claridad el viento cálido soplando entre las ventanas rotas de las naves y el trinar de los pájaros tropicales, que comenzaban a reclamar ansiosamente su antiguo y arrebatado territorio. Al atardecer, bajo la luz mortecina del sol, los inmensos y pesados portones de acero se cerraron lentamente a espaldas del último trabajador que abandonó el recinto. Fueron asegurados con gruesas cadenas de hierro y candados nuevos y brillantes que desentonaban con la profunda herrumbre del lugar. Mientras los miles de hombres caminaban en procesión fúnebre de regreso a sus casas, arrastrando los pies, con los hombros caídos y las manos dolorosamente vacías en los bolsillos, dejaban atrás el cadáver metálico más grande y complejo de toda América Latina. El colapso del sistema era total, irreversible y absoluto. El pequeño Chicago, el gigante de acero que intentó dominar 2 océanos, había exhalado su último aliento. Y la implacable guillotina corporativa no solo había cercenado miles de empleos en un solo movimiento, sino que había mutilado para siempre el alma entera de una ciudad que, a partir de ese atardecer gélido, oscuro y silencioso, comenzaría su lenta y trágica transformación en el cementerio de chatarra más desolador del continente. El amanecer que siguió al cierre definitivo de los talleres de Matías Romero no trajo consigo el habitual bullicio de los miles de obreros marchando al unísono hacia las naves de ladrillo rojo, sino un silencio denso, pesado y sepulcral. La ejecución corporativa había terminado. La sangre había dejado de fluir por las arterias de acero, y ahora la ciudad entera debía enfrentarse a la gélida y desconocida mañana siguiente. El impacto socioeconómico del cese de operaciones no fue un declive paulatino al que la comunidad pudiera adaptarse con el tiempo. Fue una brutal onda expansiva, un terremoto financiero que arrasó con los cimientos de la región en cuestión de meses. Con las magras liquidaciones cobradas y el dinero quemándose rápidamente en las manos de familias que nunca habían conocido la angustia del desempleo, el pánico se apoderó de las calles. Al comprender de golpe que no habría nuevas contrataciones, ni rescates gubernamentales milagrosos, ni la llegada repentina de otra industria salvadora para sustituir a ferrocarriles nacionales, comenzó un éxodo masivo y doloroso. Hombres fuertes que habían dedicado 3 décadas de su vida a perfeccionar el arte irrepetible de tornear acero o calibrar complejas válvulas de vapor, se vieron obligados a empacar sus vidas enteras en las partes traseras de viejas camionetas. Partieron hacia la hostil frontera norte,
a desgastarse en las maquiladoras de Ciudad Juárez o Tijuana, o cruzaron el vasto desierto hacia los Estados Unidos, reducidos a buscar trabajos no calificados, completamente despojados de la jerarquía, la identidad y el inmenso respeto que alguna vez ostentaron como la élite obrera del Istmo. El pequeño Chicago, aquella metrópoli vibrante y presuntuosa, que en su era dorada alardeaba de consumir licores extranjeros, escuchar fonógrafos importados y vestir telas finas, comenzó a vaciarse a un ritmo aterrador. El colapso comercial operó como un efecto dominó implacable. Sin las inyecciones quincenales de efectivo provenientes de la nómina ferroviaria, que alguna vez pareció inagotable, la economía local se asfixió de la noche a la mañana. Las panaderías dejaron de encender sus hornos por falta de harina y clientes. Las cantinas y los clubes sociales, antes desbordantes de obreros celebrando sus intocables victorias sindicales, cerraron sus grandes puertas de madera para siempre. Los bulliciosos mercados perdieron a sus compradores, y las tiendas de abarrotes tapiaron sus vitrinas con gruesos tablones cruzados. Cuadras enteras de la ciudad quedaron deshabitadas, transformando avenidas asfaltadas que antes latían con furiosa vitalidad en arterias polvorientas, recorridas únicamente por perros callejeros y el viento cálido del trópico. Matías Romero se convirtió, irremediablemente, en una auténtica ciudad fantasma. Pero la tragedia más visual, colosal y desgarradora, no ocurría en las calles vacías del pueblo, sino detrás de los inmensos portones clausurados del complejo industrial. Una vez que las nuevas empresas concesionarias privadas retiraron los pocos equipos diésel modernos y los activos de alto valor, dejaron el resto del gigante abandonado a su suerte, concluyendo fríamente que el costo de limpiar o demoler más de 300 hectáreas de vieja infraestructura era una pérdida de capital innecesaria. Sin guardias de seguridad ni mantenimiento de ningún tipo, los majestuosos y sagrados talleres fueron entregados a dos verdugos silenciosos e infalibles: la desesperación humana y la furia de la naturaleza tropical. Los saqueadores nocturnos, muchos de ellos antiguos habitantes empobrecidos por la misma crisis, comenzaron a desmembrar sin piedad el enorme cadáver de la fábrica. Escalaron los muros históricos para arrancar kilómetros de cableado de cobre, robaron las pesadas láminas de los techos para venderlas por peso en el mercado negro, y desmantelaron con rústicos sopletes clandestinos los gigantescos tornos de foso ingleses y las invaluables grúas eléctricas, reduciendo siglos de obras maestras de la ingeniería a simple chatarra mal pagada. Cuando las corazas de los techos desaparecieron, la implacable selva oaxaqueña, que había sido mantenida a raya a punta de fuego, machete y venenos industriales durante casi 100 años, vio su gran oportunidad para reclamar con violencia el territorio usurpado por el hombre. Las intensas lluvias torrenciales inundaron rápidamente los pisos de concreto y los profundos fosos de inspección. El agua estancada y la humedad extrema del istmo aceleraron el proceso de oxidación a una velocidad monstruosa. Las inmensas locomotoras que habían quedado atrapadas para siempre en las vías muertas, bestias oscuras de 200 toneladas, comenzaron a desangrarse en ríos de óxido rojo. Las raíces rompieron el asfalto, las gruesas enredaderas treparon velozmente por las altas chimeneas de ladrillo de las fundiciones, estrangulando las secas tuberías de vapor, y los reptiles encontraron refugio en el interior de las calderas apagadas. El voraz ecosistema devoraba la historia industrial frente a los ojos del mundo. Hoy en día, el sombrío paisaje que rodea a los antiguos talleres es un monumento dantesco a la impermanencia del progreso y a la fragilidad de la arrogancia humana. Sin embargo, el aspecto más trágico de este inmenso cementerio de hierro no son las ruinas retorcidas en sí mismas, sino los fantasmas vivientes que aún patrullan su perímetro. Es común ver a hombres muy ancianos, con la espalda encorvada y pasos frágiles,
caminando metódicamente por las orillas del complejo. Son los antiguos ferrocarrileros, aquellos que ya eran demasiado viejos o estaban demasiado atados a su tierra para huir cuando cayó la despiadada guillotina de la privatización. Con las manos entrelazadas en la espalda y los ojos cansados, estos ancianos se detienen frente a los agujeros de la barda de malla ciclónica oxidada para mirar hacia el interior del oscuro abismo verde. Contemplan los esqueletos devorados de las naves donde alguna vez derramaron su sudor, su sangre y su juventud. Recuerdan nítidamente el olor a aceite hirviendo, el estruendo ensordecedor de los yunques y la absoluta certeza de que alguna vez fueron los reyes indiscutibles del mundo comercial. Permanecen de pie, prisioneros de un duelo perpetuo, testigos impotentes y silenciosos de cómo el majestuoso dios de acero, que alguna vez forjó sus vidas, ahora yace muerto y olvidado, pudriéndose lentamente bajo el implacable sol de Oaxaca. El colapso de los monumentales talleres de Matías Romero no fue un accidente imprevisible ni un simple daño colateral de la economía global. Cuando el polvo del abandono finalmente se asentó sobre las inmensas naves de ladrillo y la maleza cubrió las vías muertas, la verdadera causa de la tragedia quedó dolorosamente expuesta. La caída del pequeño Chicago fue, en su esencia, una clase magistral y despiadada sobre los peligros letales de la arrogancia industrial y la ceguera institucional. Durante décadas, el sistema operó bajo la peligrosa ilusión de que el Estado todopoderoso podría detener el reloj del progreso para siempre. El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, al proteger ciegamente empleos que ya eran obsoletos y al rechazar con furia cualquier atisbo de modernización, cometió la mayor de las traiciones contra su propia gente. Les vendió un espejismo de seguridad eterna. Al no prepararlos para el inexorable avance de la tecnología y las leyes inflexibles del mercado libre, el sistema los condenó a ser por completo descartables el día en que la frágil burbuja de los subsidios estatales finalmente estallara. La lección histórica que deja Matías Romero es tan pesada como los yunques ingleses que dejaron pudriéndose en la selva. Las ciudades de una sola empresa, aquellas que ata toda su existencia, su economía y su identidad psíquica a un único monopolio, caminan siempre sobre el filo de una navaja. Cuando el gigante cae, no solo se evaporan los salarios, se desintegra el tejido social por completo, dejando a generaciones enteras huérfanas de propósito, paralizadas y atrapadas en la añoranza de un pasado irrepetible. Hoy en día, por una cruel ironía del destino geopolítico, el istmo de Tehuantepec ha vuelto a ser el centro de atención del mundo, mientras el Canal de Panamá enfrenta severas crisis logísticas por las extremas sequías de la era moderna. Un nuevo y monumental megaproyecto gubernamental, llamado el Corredor Interoceánico, está tendiendo nuevas vías sobre la misma ruta que trazó Lord Cowdray hace más de un siglo. Trenes de última generación vuelven a cruzar la estrecha cintura de México, y los políticos en la capital hablan eufóricos de un renacimiento comercial. Sin embargo, para los fantasmas de Matías Romero, esta promesa de prosperidad llega 100 años tarde. Podrán pasar millones de toneladas de carga por las nuevas vías brillantes, pero el alma de la ciudad fábrica original se ha extinguido para siempre. La cultura del ferrocarrilero curtido, del maestro fundidor que moldeaba piezas críticas a 1000 grados de temperatura, y de aquel inmenso orgullo obrero que sostenía al comercio mundial sobre sus hombros grasientos, jamás volverá. El legado de los talleres no yace en la chatarra que aún se oxida bajo las lluvias torrenciales de Oaxaca, sino en el silencio aplastante que dejó a su paso. Es un testamento mudo, trágico e inquebrantable de que ninguna maquinaria, sin importar cuán majestuosa sea, y ningún sistema, sin importar cuán protegido esté políticamente, puede sobrevivir si se niega a evolucionar. Las locomotoras de vapor murieron, los hombres de acero envejecieron, y la implacable rueda del tiempo demostró que, al final, la historia siempre termina aplastando
a quienes intentan detenerla. El óxido que hoy devora las últimas locomotoras olvidadas en Matías Romero es mucho más que una simple reacción química. Es la metáfora perfecta de un ecosistema corporativo que terminó consumiéndose a sí mismo. La trágica historia de los imponentes talleres ferroviarios del Istmo de Tehuantepec nos deja una lección histórica implacable. En el duro mundo de la industria y la economía global, la invulnerabilidad absoluta es una ilusión mortal. Las grandes empresas, los sistemas complejos y los gigantescos monopolios estatales rara vez mueren de forma repentina por un solo factor externo. Su verdadero colapso comienza desde adentro, gestándose lentamente en los pasillos de la complacencia. Se asfixian cuando la soberbia institucional, la densa burocracia y la rotunda negativa a innovar terminan pesando más que la eficiencia operativa. Los miles de hombres que entregaron su juventud, su sudor y su identidad al pequeño Chicago no fueron víctimas de su falta de talento técnico. Fueron las víctimas colaterales de un sistema que prefirió proteger los privilegios políticos a corto plazo antes que prepararlos para el inevitable futuro. Les vendieron una eternidad que sencillamente no existía en el mundo real. Al final de esta crónica, las majestuosas máquinas que alguna vez dictaron el pulso del comercio internacional fueron silenciadas, no por la fatiga del metal, sino por el peso aplastante de la ceguera institucional. El viento cálido de Oaxaca sigue soplando a través de las naves industriales vacías, llevándose consigo el eco sordo de aquellos formidables silbatos de vapor y la memoria de los ferrocarrileros, aquellos orgullosos señores del hierro que alguna vez creyeron tener el mundo en sus ásperas manos, perdura hoy como un recordatorio melancólico y universal. El progreso tecnológico no tiene lealtad hacia nadie, y el tiempo no perdona la falta de adaptación. Si este viaje a través de las ruinas de Matías Romero te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de los grandes imperios industriales, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas crónicas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conoces alguna otra gran ciudad fábrica que haya sido devorada por su propia negativa a evolucionar? Dale me gusta a este video y acompáñanos en nuestro próximo documental para desenterrar más verdades ocultas detrás del colapso de los gigantes.